viendo el tema justamente de la nutrición, tanto como ciencia, como carrera, me gustaría que nos expliques de una forma fácil de entender, en palabras de asentado, qué es la Palabras de este país. desnutrición, qué es la desnutrición y qué es la obesidad. Porque creo que alrededor de eso también hay un montón de mitos de que el desnutrido es flaco, el obeso es gordo y para de contar, y el que tiene obesidad tiene que bajar y el que está desnutrido tiene que tragar. ¿Cuánto de eso es mito? ¿Cuánto es cierto? Y realmente qué hay detrás de esos términos de obesidad y de desnutrición. Perfecto. Me encanta este tema porque sí siento que hay muchas claridades que se tienen que hacer al respecto. Vamos a partir de algo y es que siempre se ha tratado como en términos muy despectivos el tema, o sea, este Ujú. desnutrido, este Sí, gordo, y de hecho se utiliza para el bullying y demás, entonces es un poquito incómodo pues como la palabra en sí, pero vamos a partir de algo y es malnutrición. La ok. malnutrición, como bien lo indica la palabra, es una mala nutrición, es nutrirse mal. Listo. Primera cosa, la gente no siempre tiene la culpa de cómo se nutre, porque entonces hablamos de la malnutrición en niños y ellos no deciden qué comer, ¿cierto? Claro. Y en adultos tampoco, porque entonces si yo tengo un trastorno en el que mi cuerpo se ve de una forma y yo lo veo de otra, pues realmente es poco lo que yo pueda hacer conscientemente ahí. Entonces, importante partir de que la malnutrición es una enfermedad. No es que, como decías tú ahorita, usted está flaco, trague, usted está gordo, baje y pare de contar. Ujú. La malnutrición entonces se divide en dos ramitas, que está la malnutrición por exceso y la malnutrición por déficit. Ya. La malnutrición por exceso es una malnutrición que tiene que ver con que se han ingerido, nos hemos comido más de lo que necesitamos. Ya. Y puede ser, en términos de energía, que ahí es donde se ve reflejada la obesidad, que vamos a empezar también por entender que la obesidad y el sobrepeso no es estar gordo. La obesidad y el sobrepeso es tener más grasa almacenada de la que debería tener. Y no siempre las personas con obesidad se ven gordas, por Wow. decirlo así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que sufrió de un consumo muy bajito de alimentos por cualquier motivo, por motivos psicológicos, económicos, por motivos de acceso a la alimentación, por cualquier cosa. El cuerpo tiene un mecanismo en el que gasta grasa como energía, pero cuando necesita demasiada, también se come la proteína. Es decir, el cuerpo se puede consumir a sí mismo. Wow. Cuando eso pasa y la reserva que utiliza es la reserva de los músculos, esa persona tiene que tener un tratamiento no solo de alimentación, sino de actividad física, porque los músculos no se recuperan con comida, los músculos se recuperan con movimiento. Entonces, Solamente. 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 Ok. O sea, si yo hago movimiento y no tengo comida, pues no va a haber recuperación porque no voy a tener nutrientes para que ese músculo crezca. Claro. Pero si yo como y no me muevo, no va a pasar nada con ese músculo tampoco. Wow. Entonces tienen que estar las dos cosas presentes. Entonces, esa persona está supremamente delgada y su masa muscular se ve muy afectada por no haber comido como debería. Y en algún momento empieza a comer porque su situación económica mejoró, porque ya pudo conseguir alimentos, porque estuvo secuestrado y lo liberaron, porque su trastorno alimentario le permite comer, Ok. y empieza a recuperar peso, Ya. pero ese peso lo gana casi todo en grasa, porque no está haciendo la parte de movimiento que debería estar realizando. Ok. Ahí podemos tener personas delgadas con obesidad, porque su porcentaje de grasa está por encima de lo que es sano. Wow. Ok. Y eso lo podemos ver reflejado en pruebas no solo antropométricas, que es decir, lo que podemos medir, Ujú. los pliegues que se toman, los perímetros, lo que hacemos con las cintas métricas, sino también con exámenes de sangre donde se ven afectados cosas como los triglicéridos, el colesterol, la glicemia y todas estas cosas. ¿Listo? Ok. Entonces, tenemos malnutrición por exceso, hemos comido más de lo que necesitamos,
Puede ser más calorías, acaba de pasar una moto gigante. Pueden ser entonces más calorías y tenemos el tema de la obesidad. También hay un tema de malnutrición por exceso, que es donde se hace daño específicamente en hígado y riñones, que es cuando consumimos exceso de suplementos vitamínicos. Ok. También pueden haber excesos por vitaminas y esos excesos son peligrosos porque pueden ocasionar daños a la salud. Entonces, siempre que vayamos a tomar vitaminas, debemos consultar con el médico porque si no hay un déficit, estamos pudiendo generar una enfermedad grave de la que no podamos recuperarnos. Wow. Y que creo que ese es Tenemos otro entonces mito, por ¿no? el O otro sea, la lado. gente cree que entre más vitaminas tenga es porque es mejor y va a poder hacer más cosas y va a tener más fuerza. Pero también creo que es uno de los mitos que están como alrededor de la nutrición de que efectivamente no es así y que antes te hace mal. Exacto, en las vitaminas digamos que hay dos mitos muy claros. El primero es que lo que tú dices, si yo como muchas vitaminas y cola granulada y centro mi pastillitas de Estados Unidos que me manda mi tía y vitamina C y todo, entonces estoy más sano y emulsión de Scott, entonces estoy muy sano porque estoy comiendo muchas vitaminas, pero eso es completamente falso. Y además que las vitaminas sirven para subir de peso. Las vitaminas no suben de peso. De una vez, dejemos eso claro. Tenemos entonces esa malnutrición por exceso. La malnutrición por déficit es lo que conocemos como desnutrición y la desnutrición puede ser de tres formas. Entonces, tenemos la primera que es la desnutrición como proteico-calórica, que quiere decir que ni comemos proteínas ni comemos calorías, Claro. entonces como no estamos comiendo bien, pues simplemente adelgazamos de todo. Se acaba masa magra, es decir, músculos, y se Ok. acaba masa grasa, es decir, gorditos. Ujú. ¿Listo? Tenemos otro tipo de desnutrición, que es la desnutrición proteica, que en esa desnutrición es donde empiezan a haber unos desbalances o unos desequilibrios en el cuerpo muy importantes y son básicamente estos niños que vemos, que es la típica foto de desnutrición que todos hemos visto, del niño con el estómago muy inflamado, de extremidades muy delgadas y usualmente de manitos y pies gorditos porque están llenos de agua. Y Ok. es por ese mismo desequilibrio en el consumo de proteínas. ¿Listo? Ya. Y tenemos una tercera malnutrición por déficit que se llaman carencias invisibles, que es cuando yo como, por ejemplo, muy buena cantidad de alimentos ricos en proteína, muy Ujú. buena calidad y cantidad de alimentos ricos en energía, en carbohidratos, en grasa, pero no estoy consumiendo alimentos que me aporten las suficientes vitaminas y minerales y por eso al tener ausencia de ellos hay procesos en mi cuerpo que no funcionan adecuadamente. Ahí es donde uno pudiera contemplar una suplementación, pero partamos de que todas las necesidades del organismo se pueden suplir con una comida donde se ingieran todos los grupos de alimentos. Ya. Cuando dejamos de ingerir algún grupo, ya es pertinente revisar si cabe una suplementación o no. O Pero sea, la mientras comamos de todos los suplementación grupos de alimentos, no hay La problema. suplementación es entonces directamente proporcional a la vitamina o caloría o lo que uno deje de comerse en su alimentación normal, habitual. No es para que Exactamente. tú comas bien y comas más vitaminas aparte. Exacto. Y debe tener ciertos parámetros, digamos, para que no sean perjudiciales o para que sean necesarios. Si yo, por ejemplo, me fui para un viaje 3 meses en un lugar donde no podía comer alimentos ricos en proteína, pero ya llegué a mi casa y puedo retomar mi dieta, no es necesario una suplementación muy agresiva. Puede Ok, que ni siquiera sea necesaria una suplementación, porque mi alimentación va a volver a incluir esos grupos de alimentos. Pero si es una decisión permanente, como en el caso de personas que son vegetarianas, veganas o que tienen alguna intolerancia a un grupo de alimentos y que no pueden consumir determinadas cosas, ahí ya se puede contemplar una suplementación y siempre se hace de la mano del médico. Nosotros como nutricionistas tenemos la capacidad de sugerir los suplementos, pero es el médico quien los autoriza.